Nos acompañan nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, siempre con esta agenda y esta documentación sobre casos de violaciones a los derechos humanos. Y hoy ellos nos van a hablar acerca de Julian Assange, este periodista y activista preso, pues ya desde hace varios años, porque tuvo la osadía de desnudar a el propio gobierno estadounidense, pues en crímenes, cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes también de económicos, financieros, crímenes también que atentan contra la libertad de las personas. Cuántas informaciones que se pudieron revelar gracias a Wikileaks y que son informaciones que decíamos pues no están a discusión sobre la veracidad, no está a discusión la veracidad de los documentos, tanto videos como en papel presentados por Wikileaks, ¿no? Son documentos que han sido totalmente acreditados como oficiales, como auténticos y que dan cuenta, decíamos, de la comisión de este tipo de crímenes. Y lejos de que en Estados Unidos se persiguiera a los perpetradores de estos crímenes, pues a quien se ha perseguido es al mensajero, a quien se ha buscado detener. Está detenido precisamente Julian Assange y a quien se ha buscado destruir es precisamente, decíamos, en este caso al mensajero, al periodista, al activista en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hoy Julian Assange está enfrentando la última oportunidad para detener esta extradición con rumbo a Estados Unidos, ya muy afectado en su salud, tanto desde el punto de vista físico como emocional e intelectual, y que decíamos pues todo indica que podría ser llevado a Estados Unidos, donde le esperaría pues no un juicio justo, sino un castigo, una venganza, porque fue quien ha revelado estos crímenes que les estábamos señalando. Pues muchas gracias, sirva este preámbulo para darle la bienvenida a nuestros compañeros de la LIMED, Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Fuerte. ¿Cómo están? Muy buenos días. Está desactivado, me parece, el micrófono de Astrid. Bueno, todavía no escuchamos a Astrid. Vamos a ver Bueno, si ya en está lo con que nosotros. Me reparan, parece que porque ya. sí, yo sí lo escuché. Adelante, Astrid. No sé si me escuchan ahí. Ya, muy bien. Ok. Pues mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muy buen día. Espero que todos se encuentren bien y saludo con mucho gusto también a la audiencia. Hoy, pues claro, con este tema muy relevante a nivel mundial. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Los saludo con mucho gusto también a Adrián Ramírez. Gracias, Astrid. Gracias, Sósimo, amigos de Contralínea. Les damos también la bienvenida en estas secuelas del viejo régimen, donde hoy hablaremos de Julian Assange, el largo juicio de la víctima que desenmascaró la decadencia del imperio genocida. Así lo hemos titulado y queremos, ante todo, llevar la solidaridad a todos los reporteros, a todos los comunicadores que retomando estas directrices y fortalezas que Kapuscinski ponía, Julius Pusik, Camilo Taufik, dan una importancia al valor de la verdad y el valor de la verdad como instrumento de liberación y de lucha tan importante. Ahí estamos viendo esta imagen de Julian Assange con 52 años, con un gran deterioro a nivel físico, a nivel emocional, por el desgaste de 13 años de encierro injusto. Y pues hay mucho que decir, hay mucho que decir. Vamos a tratar de concentrar todo en estos pocos minutos y poder dar cuenta de la relevancia del papel de este eh, ejemplo revelador, que hay que tomar en cuenta que Chelsea Manning, eh, este, Snowden, filtran una serie de informaciones, una cantidad todavía que no se ha podido dar a conocer. Ahí está disponible, pero
para poder leer todo eso y darlo a conocer. Es increíble la cantidad de información de la que ya sabemos. Ya sabemos que estamos ante un imperio genocida. Ya sabemos que Estados Unidos es un país que promueve el terrorismo, que actúa siempre como fuerza beligerante en contra de los países y trata de imponer su régimen. A través de él se exportan técnicas de tortura, técnicas de desestabilización de países, y se cometen ejecuciones extrajudiciales, magnicidios, asesinatos, y todo ahí unido con este ente sionista que tiene un papel importante a través de los grupos israelíes que también han alimentado toda esta base para decir que Estados Unidos, hoy podemos decirlo con todas las letras, es un Estado genocida. El imperialismo yanqui que viene en su caída, y que esa caída precisamente tiene que ver con este quitarle la máscara a nivel mundial, y la reacción que tuvieron muchos países, incluso aliados con Estados Unidos, cuando supieron que eran espiados sus propios dirigentes, como ha pasado ahora con estas revelaciones con The New York Times, que han dicho que el gobierno de Estados Unidos espía o investiga a autoridades en México, y ya vimos el tipo de investigación y de espionaje que busca sembrar elementos para después justificar actos represivos que vayan o atenten en contra de la democracia en nuestro país. Le dejo por el momento para que Astrid nos vaya comentando, y también Sósimo, por favor, nos vas dando pauta. Adelante, Astrid. Claro, adelante, Astrid. Sí, pues siguiendo, ¿no?, esta misma línea, creo que ahorita, como vimos el 20 de febrero, que fue cuando se llevó a cabo se dio inicio, ¿no?, a esta audiencia de Julian Assange en el Tribunal Superior de Londres para interponer pues último recurso por parte de su defensa para impedir que sea extraditado a Estados Unidos, y que pues en esta audiencia donde él no estuvo presente porque, como bien señalaba Sosimo en un inicio, pues por problemas de salud que no han sido especificados hasta el momento, pero pues donde se habla de algunas costillas rotas por tema de una tos crónica que no ha sido pues bueno, no ha sido, no se sabe a ciencia cierta si es real o no. El tema es que no pudo estar en esta audiencia, en estas dos audiencias ya que lleva por el tema de salud. Pero creo que el tema de Julian Assange es muy importante también que lo retomemos y lo tengamos presente, porque en dado caso de que Julian sea extraditado a Estados Unidos, pues estaría enfrentando a una condena de hasta 175 años, ¿no? Y Estados Unidos pues dice que Assange está siendo acusado por delitos penales por conspiración con un ex soldado estadounidense para obtener información pues militar clasificada y de esta manera difundirla, lo que pondría en peligro a varias personas que son sus informantes, esto a dichos de la defensa de Estados Unidos. Y entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de Julian, que ha sido un caso sumamente relevante a nivel mundial por todo lo que implicó esta cobertura que hizo Julian sobre estos actos de Estados Unidos en otros países, donde instaló pues bases militares, donde torturó y asesinó extrajudicialmente. Y yo creo que lo que hizo Assange, y que fue justamente lo que él alguna vez mencionó, es justamente desafiar estas estructuras de poder, defender los derechos humanos, defender la verdad y la transparencia, aunque sea de una manera radical. Y estoy de acuerdo con esto que él menciona, porque Estados Unidos va a tener la verdad absoluta, ¿no? O sea, no es cuestión de seguridad nacional como ellos lo han marcado, ya que pues muchos de estos actos tuvieron influencia en las guerras de Irak y de Afganistán. Lo que hizo Assange, para mí, o lo que yo alcanzo a percibir, pues fue una hazaña verdadera, pues fue este desmantelamiento de toda esta red de actos siniestros que cometió
y ha estado cometiendo Estados Unidos durante muchísimo tiempo para justificar de alguna manera pues instalación de bases militares en otros países y establecer o agrandar de alguna manera su hegemonía en el mundo. Y lo que Julian Assange representa tal vez para Estados Unidos, pues claramente pues es peligro, ¿no? Por la cantidad de información que ellos mantenían clasificada y que él mismo revelaría, ¿no? Esta serie de violaciones a derechos humanos cometidos por Estados Unidos y que incluso pueden calificarse, como ya mencionaba Adrián, como actos de genocidio, ¿no? Esto, pues por supuesto que representó el inicio de la caída de lo que llamamos este imperio. Entonces, pues yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo entonces no van a ser delitos políticos, dado que en la defensa dicen que no son delitos políticos, sino penales? ¿Cómo no van a ser delitos políticos esto que le acusan a Assange, ¿no? Después de todo lo que representa la información que él reveló. O sea, ¿en serio vamos a creer que Estados Unidos solamente lo quiere porque lo acusa de espionaje y de poner en peligro la vida de los informantes en países como Irak, Irán y demás? Y no lo quiere por desmantelar o por vengarse, por desmantelar toda esta red de operaciones militares que son totalmente violatorias de derechos humanos y de los mismos tratados internacionales. O sea, porque hay mucho de fondo todo lo que engloba, en este caso, de Assange. Y, o sea, de verdad vamos a creer que Estados Unidos no lo quiere extraditar para enjuiciarlo por espionaje, pero no por revelar esta información clasificada que claramente compromete a Estados Unidos ante el mundo, ¿no? Entonces, eso, pues no lo debemos tomar como delitos políticos, es decir, ¿no? O sea, la cuestión que ellos marcan en la defensa lo que hizo Assange representa también, yo creo que por otro lado, el derecho de acceso a la información, porque para el periodismo de investigación y a la vez no nos permite también a nosotros cuestionarnos hasta qué punto es permisible investigar y hasta qué punto el periodismo de investigación se convierte en un delito. Hasta que llega esa información clasificada y ahí se acaba la investigación. No, si es así, pues entonces un periodismo de investigación, pues no sería periodismo de investigación, creo que yo, porque el periodismo de investigación, pues lo que busca es llegar al fondo de las cosas, busca obtener la verdad y revelar, aún así toquen intereses de ciertos personajes o de ciertas élites políticas, aún así toquen sus propios intereses, ¿no? Entonces yo creo que como muchas personas que defienden la causa de Julian Assange, que el hecho de que Assange sea extraditado a Estados Unidos, pues significaría en primer lugar, limitar el periodismo, ponerle barreras sobre lo que pueden y lo que no pueden revelar, y en segundo lugar, pues significaría esta manera de amordazar la libertad de expresión y la libertad de prensa al verse limitados e intimidados por esta serie de actos que comete Estados Unidos contra quien se atreve a revelar información clasificada de actos que son totalmente violatorios de derechos humanos. Y claro que una cosa es hacer publicaciones acusando a un país por sus acciones o a una persona en concreto y hacerlo sin fundamento o pruebas más que dichos, porque hay que también tener claro esto, ¿no? Creo que una cosa es documentar con pruebas y darlas a conocer, y otra cosa es emitir un juicio o un artículo sin mostrar evidencia alguna, como ahorita pues me viene a la mente ahora este reciente reportaje que se publicó en el New York Times sobre la campaña de Andrés Manuel en el 2018, donde mencionan que fue financiada por el narcotráfico, pero no se aporta una sola prueba o un documento que respalde estas acusaciones, y sin embargo pues quieren llamar a comparecer como si fueran autoridades o como si fueran una autoridad competente, ¿no? Es decir, no hay nada que respalde estas acusaciones que hace esta periodista extranjera involucrando a un gobierno, porque ya estamos hablando de un gobierno establecido con el narcotráfico, ¿no? O sea, es como el contraste, ¿no? Que existe dentro de estas dos partes, y no es mi intención hacer como una comparación, sino a lo que quiero llegar es, porque cuando se trata de investigaciones contra Estados Unidos, entonces ahí sí ya es un delito la investigación periodística, o sea, y cuando Estados Unidos investiga en torno a otros países, ahí no lo es,
cuando la DEA, en conjunto con estos medios de comunicación en el New York Times, en el Washington Post, en fin, lanzan artículos acusando a este gobierno de nexos con el narcotráfico e incluso menciona a los hijos del presidente, ahí no se pone en riesgo a las personas mencionadas. O sea, ahora el New York Times está acusando a Andrés Manuel de poner en riesgo a ciertos periodistas por revelar el número telefónico, ¿no? Pero cuando se trata de Estados Unidos, no, entonces ellos no cometen delitos y ellos no están poniendo en peligro a las personas que mencionan en estos artículos que no tienen pues fundamento, ¿no? Al menos lo de la investigación de Julian Assange, pues está debidamente documentada, hay pruebas de todo lo que él publicó. Entonces, pues creo que es un contraste que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para hacer este pequeño pues análisis de lo que implica el trabajo que ha hecho, ¿no? Julian Assange. Y en el tema de la DEA, ¿no? Incluso, pues ahora vemos por qué este tipo de investigaciones no las hizo en la época del gobierno de Felipe Calderón en la gestión de García Luna, donde incluso le dieron un reconocimiento en Estados Unidos al mismo García Luna por su labor en materia del combate contra el narcotráfico y pues vemos en dónde está ahora, ¿no? Entonces, yo sí creo que si Assange es extraditado, no tendría un juicio justo y como bien menciona Sosimo, sería más bien como un acto de venganza y se vulneraría más todavía sus derechos y no solo los de él, sino de todo aquel que ejerce el periodismo, todo aquel que se atreve a cuestionar a Estados Unidos y a revelar información clasificada, porque como mencioné, o sea, esto marcaría una barrera de hasta qué punto se puede indagar, hasta qué punto no tocas intereses políticos, económicos y demás, y por lo tanto debes abandonar la investigación porque ahora resulta que investigar periodísticamente es un delito o porque es espionaje, Sosimo. Claro, y habría que señalar, como bien lo comentas, Astrid, que lo que Julian Assange ha revelado está perfectamente documentado. Decíamos, estos crímenes, incluso cometidos contra personas inocentes, se pudo, gracias al trabajo de Wikileaks bajo la dirección de Julian Assange, pues incluso ver en video cómo se asesinaba a una familia simple y sencillamente porque no tenían seguridad si había combatientes en una camioneta, pero pues para no dudar, pues mejor los soldados estadounidenses decidieron asesinar a la familia. Así, con tal displicencia, con tal impunidad, pues Estados Unidos cometiendo este tipo de crímenes en varias partes del mundo, documentados plenamente por Wikileaks. Estados Unidos incluso no puede decir que no sean verdad, que no sean auténticos los documentos que ha presentado Wikileaks y en todos ellos lo que ha documentado Wikileaks pues son crímenes. Decíamos crímenes de lesa humanidad, crímenes financieros, crímenes económicos, crímenes por espionaje, etcétera. Es lo que ha estado documentando en ese sentido Wikileaks de manera clara. No hay quien pueda decir que esos documentos no son auténticos. Y en ese sentido, pues destacar lo que ya también comentabas, Astrid, que ahora de manera pues muy cínica, Estados Unidos dice que requiere, que exige le entreguen a Julian Assange porque él puso en riesgo vidas humanas. Imaginemos este argumento de quien, pues por todo el mundo, con invasiones, con intervenciones militares, etcétera, pues no solamente ha puesto en riesgo vidas humanas, ha asesinado a muchas personas, es responsable de guerras, es responsable de crímenes y resulta que él quiere que, entre comillas, le entreguen a alguien para ser juzgado por haber puesto en riesgo vidas humanas. Adrián. No te escuchamos, Adrián. Perdón, ahí estoy ya. Es algo fundamental lo que acabas de mencionar, Sosimo. Veamos las cosas en el orden que son. Primer punto importante en este bloque para ir cerrando. El cerco en torno a Estados Unidos, a sus gobiernos, a su hegemonía, se va cerrando. Y hay que tomar en cuenta que ya hay una gran cantidad de denuncias en diferentes momentos y en diferentes lugares que en torno a la política de Estados Unidos y su participación en el genocidio se está dando. Ya a pesar de que Sudáfrica
avanzó fuertemente en la Corte Internacional de Justicia y el fallo de la Corte fue la restitución de las tierras a los palestinos, el cese al fuego. El Consejo de Seguridad nuevamente, con el voto de Estados Unidos, se, se niega al cese al fuego y se alienta y se promueve ese gran negocio de la venta de armas que produce tanta muerte y destrucción, ya no solo en Palestina, sino en otras regiones cercanas a las fronteras con Israel. Pero también ya vimos que están empezando a darse denuncias penales y internacionales por la participación de Estados Unidos en ese genocidio, ahí en Palestina, utilizando la convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio que obliga a todos los Estados miembros a hacer para todo lo posible para prevenir y para que se sancione a quien comete delitos de genocidio, y eso se va cerrando. También saludamos mucho los esfuerzos que desde el gremio de abogados de Estados Unidos y por otro lado también los compañeros del CCR, del Consejo, del Comité de Derechos Constitucionales de Estados Unidos, están presentando ya denuncias penales en contra de Estados Unidos en el propio país por las muertes de ciudadanos estadounidenses judíos que han perdido la vida, ellos y sus familiares. Por otro lado, ya hay gobiernos que están enderezando sanciones para Estados Unidos, incluso la misma Venezuela ha estado utilizando los recursos del derecho internacional para buscar una solución pacífica a las controversias y señalando el papel que Estados Unidos juega con las medidas coercitivas unilaterales y el intento de magnicidio de Nicolás Maduro Moro. Y se está yendo ahora un grupo de organizaciones, estamos firmando una carta para pedirle al gobierno de Biden que también atienda y cese esa situación. Se vienen acotando, digamos, ya el margen de maniobra y lo que le queda es el poderío militar, pero también hay que ver un elemento importante que contribuyó Wikileaks, como bien lo han mencionado. Estados Unidos acepta que todo lo que se ha revelado son hechos ciertos y eso nada tiene que ver con la seguridad nacional de un país, no tiene nada que ver con medidas de inteligencia, porque no se reveló ningún secreto de dónde quedan bases, de dónde quedan agentes, quién es tal, sino simplemente se denunciaron hechos. ¿Y qué hubiera hecho un gobierno democrático? Si Estados Unidos fuera un gobierno democrático y garante de los derechos humanos, hubiera hecho una investigación sobre el asesinato de los dos reporteros de Reuters, esas dos personas y las familias que asesinaron, todas las ejecuciones que hicieron, toda la tortura en Abu Ghraib, todas las desestabilizaciones de países, hubiera actuado y demostrado que verdaderamente se trata de un país democrático, que se trata de un país garante de las libertades y que no cobija la impunidad. No hizo nada, al contrario. ¿Qué pasa? Ese vehículo, que era un helicóptero, era una unidad ahí en Bagdad que estaba trabajando, y ese tipo de helicópteros es uno de los que tripulaba la quien hoy es la jefa del Comando Sur, la piloto que hoy representa el Comando Sur. ¿Y por qué curiosamente ella interviene en Ecuador para desestabilizar, primero lograr que el gobierno de Lenín Moreno se poste al imperio y violando la inmunidad diplomática permita que saquen a Julian Assange y se lo lleven a una prisión? Pero no solo eso, sino que todavía agudizan y profundizan la violencia en Ecuador, desestabilizan el Ecuador, infiltrando grupos de narcotráfico, haciendo grandes negocios con la droga que regula la DEA para justificar, darle un golpe más para que no regresara el gobierno afín a Correa, y entonces dejan que Noboa quede y ya ellos les permiten que se declare
un estado de emergencia al decir que los países, perdón, que los grupos delincuenciales son terroristas y por lo tanto justifica ya toda esta maquinaria que busca desestabilizar nuevamente a la región, como lo hizo ahí en Sucumbíos el 1 de marzo del 2008, cuando para romper la unidad latinoamericana que se generaba en torno a Venezuela y a esta primera oleada de países de izquierda, y entonces se ejecuta a Raúl Reyes y mueren los mexicanos ahí junto con otras 24 personas. Y bueno, esa situación de desestabilización que se dio. Y para terminar, imagínense que esto que hoy sabemos que pasaron años y que hoy sabemos que no había armas de destrucción masiva en Irak y que lo único que quería Estados Unidos era apropiarse de su petróleo y que sus empresas están explotando el petróleo sin dejar las ganancias que debían ser soberanas para el pueblo de Irak, y por eso metió tantas bases militares y por eso ahora sigue desestabilizando Venezuela, y en el Esequibo están permitiendo que la oleada británica, la Armada Británica y las maniobras del Comando Sur despojen de el petróleo que hay en la región del Esequibo, en estas aguas territoriales que pertenecerían a Venezuela, postrando al gobierno de Guyana. Ese es el interés. Ahora, imagínense si nosotros en tiempo real pudiéramos estar viendo esto, que después lo vamos a saber. Si se viera en tiempo real, se podría desnudar lo que se vive, y probablemente los gobiernos de nuestros países pudieran hacer algo por, en la diplomacia, en el multilateralismo, hacer algo más. Sin embargo, también soy escéptico porque ahí tenemos al ente sionista de Israel, que declara públicamente, y ahí están todas las declaraciones de que quieren exterminar a Palestina, quieren acabar con Palestina, quieren totalmente destruir para que la gente no pueda regresar, y quieren expulsar de Palestina a la gente para que se vaya a Egipto o al Congo o a otro país para quedarse con todo ese territorio, porque en la zona enfrente de la franja de Gaza también han determinado que hay gas y quieren apropiarse de todo eso. Esa es la arrogancia. Y para terminar, decir que el modelo de prisiones debe cambiar, porque no es posible que Julian Assange tiene 52 años, ustedes pueden ver las fotografías, y aunque es debatible el hecho de que si una persona se le pueden romper las costillas por una tos intensa, es cierto, puede ser, y claro que puede ser, porque él no tiene prácticamente derecho al sol, una hora al día, y no siempre hay sol, y precisamente para fijar el calcio en los huesos se requiere del sol. Él es sobreviviente de la COVID-19, y los estragos que producen los extractores de tos sí pueden generar fragilidad en la estabilidad pulmonar, y lo que es un hecho es que el gobierno británico no ha presentado los estudios médicos de Julian, no ha constatado la integridad física y psicológica, a pesar de los petitorios del relator especial de Naciones Unidas para la prevención de la tortura. Es decir, debe salir Julian Assange ya de la prisión. Saludamos la declaratoria de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de México, pero le pedimos a Alicia Bárcenas como canciller que haga todos los esfuerzos que están al alcance para que esta voluntad del presidente cumpla con ese cometido, y veamos toda la serie de calumnias en los medios de comunicación, porque muy pocos retoman la bandera de Julian Assange y lo siguen denostando en ese juicio, y que quienes se beneficiaron de la información hoy actúan de esa manera tan lamentable. Así es que, pues desde aquí nuestro abrazo, nuestro saludo para todas las organizaciones y personas que luchan por Julian Assange, y decir que aquí cuando Contralínea dio a conocer la presencia del Ejército Azul, este ejército panista de ultraderecha, y que reveló esa información que logró investigar,
pues es el derecho a la información, a la verdad, a la justicia y no debe ser criminalizada como le ha pasado a Julian Assange. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho a ambos integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos con este tema, por supuesto, muy relevante, lo que está ocurriendo con Julian Assange y que decíamos, pues se trata prácticamente de una persona sobre la que un imperio, un gobierno, el más poderoso de la historia de la propia humanidad, que se ha generado varios imperios a lo largo de la historia de la humanidad, pero ninguno con este poder prácticamente de control sobre gran parte del propio planeta, pues ahora se ceba sobre una persona que reveló crímenes cometidos por el propio gobierno estadounidense. Que tengan muy buen fin de semana, les agradezco mucho a ambos y por supuesto que los esperamos con mucho gusto en la siguiente entrega de Secuelas del Viejo Régimen. Muchas gracias.